Buenas tardes. Soy el mayor de 6 hermanos que procrearon mis padres, nacido en un campo bananero en Olanchito y Oro. Lo digo con énfasis porque gracias a eso pudimos tener oportunidad de tener una educación de calidad en todos los aspectos, porque la empresa transnacional para que la trabajaban mis padres nos daban inclusive hasta la leche que tomábamos nosotros en la casa. Nos pagaban maestros de educación física para que nos educaran en voleibol, basquetbol, fútbol. De tal forma que en mi casa, pues, vivíamos cómodamente como personas humildes, pero sin faltarnos absolutamente nada. Con un problema serio en el hogar, ya que mi papá en las compañías transnacionales pagaban todos los sábados. Y mi papá todos los sábados era de feria para él. Mi padre, en paz descanse, tenía todos los vicios habidos y por haber. Bebía, fumaba, chiviaba y mujeriaba. Fíjense que vivíamos en un campo bananero que había como unas 180 casas y mi papá tenía 2 frentes, aparte de tener el hogar constituido, tenía 2 frentes más en ese mismo lugar. Cuando recuerdo, como yo miraba eso todos los días de mi vida, cuando yo ya tenía 14 años, ya competía con mi papá, con las muchachas que trabajaban en la casa. Algunas que les gustaba se quedaban, las que no les gustaba se iban, pero antes le ponían la queja a mi mamá y por ende me tocaba quedar cocinándome para todos mis hermanos. Estudiaba en Olanchito, en un colegio público, viajaba todos los días, pero llegó un tiempo que mi mamá tomó la decisión a pedimento de un tío mío que me viniera a estudiar a La Ceiba. Y fue así que me vine a estudiar a La Ceiba, y con el vicio aquel de las muchachas que agarraba casi a la fuerza a las trabajadoras y la noviería que teníamos por todos lados. Pero en Ceiba es peor todavía, porque en Ceiba es una cosa impresionante, todos los días de fiesta. Estudié la secundaria, terminé la secundaria en La Ceiba, luego me vine a estudiar a Tegucigalpa con muchos sacrificios. Ese tema de déficit fiscal lo conozco muy bien, porque yo pasaba con una dificultad que me daban 200 lempiras, pagaba 100 lempiras de la habitación donde vivía, en el apartamentito que compartía con otro compañero de la universidad. Pagaba 90 lempiras por 2 tiempos de comida, significaba que me quedaban 10 lempiras para viajar en el bus, comprar, sacar fotocopias, porque no podía darme el lujo de comprar textos porque no tenía el dinero suficiente para hacerlo. Permanentemente vivía estudiando en la biblioteca y después entre los amigos prestando textos para estudiar. Pero fíjense que como no tenía en mi casa, en el apartamento donde yo vivía, una mesa de dibujo para dibujar ni diseñar, entonces me quedaba en la universidad estudiando por las tardes en las aulas de dibujo, y un día llegó dos mujeres y me preguntaron que si les podía ayudar yo a estudiar y hacerle las láminas de dibujo y que me iban a pagar. Entonces, yo les dije que sí, con gusto. Me involucré con una de las mujeres estas. Eran 2 mujeres que tenían buen empleo, eran licenciadas en enfermería. Cada una andaba en su carro, andaban muy bien. Y yo me involucré con una de ellas. Tenía novia fija, pero también tenía otras muchachas más en mi haber. Resulta que me involucro con aquella mujer y
en el lugar donde vivía, el señor no soportaba que metiéramos mujeres uno a la casa, al apartamento. Entonces aquella mujer, como tenía las posibilidades, me sacó de donde vivía y me pagaba un apartamentito donde yo viviera. Entonces se había tornado un poco más fácil la situación económica por la que yo estaba pasando. Recuerdo que un día tuve que cambiar de lugar donde comía porque me pasé a vivir a La Fuente, en la calle La Fuente. Y un día que voy subiendo las gradas de La Fuente, me encuentro a uno de los muchachos que comía donde yo nacía también, triste y llorando. Le pregunté qué le pasaba, ya me comentó que su papá le había dicho que si él quería seguir jugando fútbol, ya no le iba a dar dinero para que estudiara. Y eso lo tenía abatido. Entonces yo le ofrecí que donde yo vivía podía irse a vivir conmigo. Ese muchacho era el tercer portero del Olimpia, por ende no le pagaban en aquel tiempo absolutamente casi nada. Entonces se le dio la oportunidad que en eso Chela Tuclé, recuerdo muy bien, había agarrado la universidad con tan buen suceso y lo llevó a él de portero del equipo. Entonces ya él ya le iba mejor, pero siempre seguía compartiendo conmigo el apartamentito donde yo vivía. Y un día que él regresa, quien está llorando soy yo en el apartamentito, porque a mí me mandaban siempre un telegrama simple de 5 letras que decía reclame Giro Banco Atlántida cada 30. Y ese día, en vez de mandarme el telegrama, me mandaron un telegrama triple, que tenía que regresarme de nuevo al campo bananero porque mis papás ya no podían sostener, porque había perdido el empleo, había ganado el Partido Liberal y mi papá era nacionalista y lo habían despedido. Entonces me dijo, no te preocupes, me dice, yo te voy a conseguir empleo y voy a hablar, me dice, con el licenciado Gallido, que era el gerente de supermercados Prisa, y me dio empleo el señor para trabajar y me daba oportunidad de ir a la universidad y estar trabajando los fines de semana. Trabajaba viernes, sábado y domingo en las góndolas poniendo los productos y me tocaba barrer y trapear 3 veces al día el pasillo que me correspondía a mí. Fíjense que eso me costó que la novia que yo tenía, una novia holanchana, que sus papás eran ganaderos. Yo había ido 3 veces a la finca del papá, a la hacienda del papá, y ya me consideraba yo ganadero, como era el novio de la muchacha, dije, del ganadero, entonces yo también ya me había puesto mi bota, ya tenía mi sombrero para ir a la finca. Pero uno de los fines de semana que estaba trabajando, veo que entra al supermercado el papá, la mamá con la novia y las hermanas de ella. Y me dicen que como yo estaba con el trapeador en la mano, no me paró bola. Hasta ahí nomás terminó la ilusión mía de ser ganadero. ¿Por qué tomé la decisión de no tener más relación con la muchacha? Uno de los días me llamó a la gerencia, el gerente del supermercado, y me dijo, mira, me dice, yo sé que estás estudiando y no es que es denigrante lo que tú estás haciendo, pero no me parece bien que estés aquí. Así es de que te conseguí una entrevista con el gerente de una empresa grande de aquí de Tegucigalpa para que vayas a hacer examen y a ver si tenés oportunidad. Lo hice el examen, lo aprobé y me citaron para un día martes. Cuando fui, me dieron el empleo. Me preguntaron que cuánto quería ganar. Después de pasar aquellas vicisitudes, yo ganaba 400 lempiras en el supermercado, trabajando los 3 días a la semana, por mes. Había, en el tiempo que estaba estudiando, donde yo vivía un muchacho que estudiaba Derecho y había conseguido irse a hacer la práctica
a San Pedro Sula. Era el único de todos los que vivíamos, como 25 muchachos que vivíamos ahí, que andaba siempre bien cojeadito, bien Catrín, aquel hombre, ¿verdad? Cuando ya se iba de viaje, me dice, vení vos, me dice, sos el único que te puedo recomendar, me dice, para que andes así como ando yo, me dice. Entonces eso me alegró, ¿verdad? Dije, ¿qué será? ¿Qué andará este? Me dice, mira, me dice, vos ves que los fines de semana vienen carros a recogerme aquí, Coronelas, Mercedes-Benz, Volvos. Ahí vienen unas viejas a recogerme. Esas viejas a mí me pagan por yo tener relaciones con ellas. Ah, imagínate que a mí me encantaban las mujeres y me dice aquel cuento, aquel tipo. Y me iba yo los fines de semana con buen suceso porque la muchacha que me pagaba el apartamentito solo podía estar conmigo de lunes a viernes. Me daba suelto el fin de semana. Todo el fin de semana yo me iba con las viejas que me daban 20 lempiras, 30, 50 lempiras. Algunas bondadosas me daban hasta 100 lempiras por hacerle compañía. Pero cuando empecé a trabajar, ya no podía hacer la acción de gigolat, ya no podía hacer gigolo porque estaba trabajando. Empiezo a trabajar con aquella empresa y fíjense que me asignan a un compañero de trabajo espectacular, un hombre sin egoísmo, honrado, un hombre bien correcto. Solo tenía un problema, que no paraba de hablar de la mujer todo el día conmigo. Yo tenía un concepto diferente de la mujer y aquel hombre me hablaba que su mujer era una mujer espectacular, una mujer bella, una mujer noble, una mujer honrada. Bueno, ¿qué cosas no decía de aquella mujer? Estuve 15 días que el hombre me anduvo entrenando, 15 días de martirio, escuchando el mismo sermón todos los días. Los fines de semana los compañeros hacían reuniones de trabajo. Después de que terminaban la reunión de trabajo, para hacer las evaluaciones de los resultados de la semana, entonces uno de ellos se ofrecía para hacer la reunión en la casa de él de una barbacoa y la bebedera y todo, la fiesta. Entonces me dice el hombre que me andaba entrenando, mira, me dice, este fin de semana me toca a mí hacer la fiesta y soy mi invitado especial. Así de que cuando salgamos de la reunión me vas a acompañar a mi casa, me dice que íbamos a hacer la reunión. Ahí te voy a presentar a mi esposa y la vamos a pasar bien. Pues dice que cuando yo empecé a trabajar en la empresa esta, después de que yo ganaba 400 lempiras, ya no tenía el ingreso de los 200 de mi casa. Entonces, me preguntaron cuánto quería ganar. Yo les dije que con 700 lempiras me hacía bien, me conformaba. Y el gerente de la empresa de personal me dijo, no, me dice, te vamos a pagar 6,000 lempiras. Y andá ahí arriba, me dice, en un parqueo, porque la empresa era Química Dinam. En la parte de arriba me dice, ahí me dice unos carros. Escoger, de todos los carros que están ahí, puedes escoger uno de ellos. Y entonces vengo yo y todos los que somos del pueblo aspiramos a tener un pick-up. Todos los ranchers no queremos saber de turismo, queremos saber de un pick-up. Y había un Datsun 1500 ahí bien bonito y ese fue el que yo escogí. Cuando subí me dice el gerente, no, me dice de carro, no, me dice, pues hay mejores carros ahí, no, es el que yo quiero. Me dijeron, te lo vas a pagar mensualmente y me dieron la oportunidad de tener mi carro y empecé a trabajar. Cuando salimos de la reunión el sábado y me voy siguiéndole, me acuerdo que la empresa en la que trabajaba quedaba allá por la San Miguel y la casa del amigo quedaba por esta zona de acá. Yendo arriba, yendo abajo, cuando yo veo que el hombre se mete en la esquina, dobla, se baja en la segunda casa, saca de la cintura las llaves para meter al portón, me doy cuenta que esa es la casa de la mujer que aún me estaba pagando todavía los 100 lempiras del apartamentito donde yo vivía. Era la esposa de aquel hombre que también me había entrenado sin egoísmo y me hizo sentir mal. Pasé de paso
El lunes me disculpé con él que me había perdido, que no lo había podido seguir. En aquel tiempo no habían celulares, lo que habían eran unos pipers y no pude llegar al lugar. Seguí trabajando en esa empresa. Después cambié de ambiente y me pasé a trabajar a otra empresa más, siempre en ventas. Y después, a través de una amistad que tenía, me dijo que nos dedicáramos mejor a traer equipo importado de los Estados Unidos. Y en el camino nos hicimos socios, nos asociamos 4 personas para hacer negocios y hicimos negocios con buen suceso donde ganamos mucho dinero. Eso me hizo ser totalmente diferente porque seguía más en el tema de estar mujeriando permanentemente. Me casé, por culpa mía, fracasó mi matrimonio, nos divorciamos, me volví a casar de nuevo, me volví a divorciar, tuve 2 parejas de unión libre que tampoco funcionaron y en ese tiempo ya tenía 3 hijos. Me puse de igualado, siendo un campeño, me puse de igualado por tener el recurso económico y andar compitiendo con los amigos, quién tenía el mejor vehículo, quién compraba el mejor carro. Y de esa forma, al fracasar, tomé la decisión de no volverme a casar de nuevo y prometer nunca más volverme a casar. Sí, una relación con una pareja, la cual procreamos una niña, pero yo siempre seguía de soltero impedernido. Y participaba en política sin ser político. Llegué a tener mucha relación con la gente cercana del poder, al grado que almorzábamos todos los días en una oficina donde llegaban los presidentes de la República, presidente de la Corte, magistrados, diputados, ministros. Entonces, con ese tipo de relación, se abrían más los espacios para que yo pudiese tener más oportunidades de negocio, los cuales logré hacerlo. Y seguí en la vida de las mujeres. Llegué a tal extremo de tener todos los días de mi vida una mujer diferente, porque tenía 6 proxenetas y un marica que le pagaba dinero para que me consiguieran las hipotas nuevas, porque no toleraba tener mujeres repetidas. Al grado que decía yo que gordo solo yo y viejo solo mi mamá aceptaba como mujer, porque no aceptaba que las hipotas tuvieran más de 20 años de edad. Esa vida la llevé por mucho tiempo y me fue desgastando la economía que había logrado en un grupo con unos amigos y que había sido el principio y que después yo había logrado escalonar más alto. Pero fíjese que en aquel grupo que yo iba a almorzar todos los días de la semana, me decían, mira, vos tenés tantas y te gustan tanto las mujeres y te llevas tanto en esa vida de mujeres que te vas a hacer del otro lado. Te vamos a ver haciéndote del otro lado. Dice que un amigo mío invitar a la casa para que hiciéramos un negocio, el cual no logramos hacerlo porque no me pareció, pero él andaba un carro en ese tiempo, último modelo, y como a mí me encantaban los carros porque un amigo mío me había metido en la onda de los carros, uno de los socios anteriores que había tenido en la empresa donde había logrado el objetivo de coger suficientes recursos económicos, dice que me dijo, bueno, pues me dice, ahí nos vemos la otra semana. Pero se me aparece y me dice, fíjate que te ando trayendo, me dice, para que vamos a ir a un grupo, me dice, vamos a ir a almorzar, a desayunar.
A 2 cuadras donde yo vivía, ahí en Vía de France, había un capítulo. Y pues el hombre me invitó para que fuéramos. Fui al capítulo. Y cuando iba entrando, en la puerta de vidrio que había ahí, habían 2 hombres recibiendo a las personas que iban llegando y dándole un abrazo. Y pues aquellos 2 hombres me abrazaron, yo pasé adelante. Y cuando estaba adentro, igual otros se paraban y me abrazaban, así como aquí se abrazan algunos. Hasta muy extremos los veo abrazándose algunos aquí. Y entonces, yo pensé en lo que me habían dicho los amigos del círculo donde almorzábamos. Y dije, hoy sí, ¿será que me estoy haciendo del otro lado con este montón de hombres aquí? Dije, pero no me impactó la reunión, pero ese día, así como ahorita hablaron aquí que va a haber un Sahel la próxima semana, ahí anunciaron que el Sahel iba a ser el viernes, 2 días después. Entonces el mismo amigo que me había invitado me dice, mira, me dice, te voy a llevar para que arrebates el milagro de tu vida. Y te voy a llevar, me dice, nos vamos a ir viernes, sábado y domingo. Y entonces le digo, estás loco, ¿cómo voy a perder yo mi tiempo? Ir 3 días de la semana, le digo, a estar a ver dónde me querés llevar. No, me dice, vamos a llevar el carro para que lo probes. Me dice, ahí cerramos el negocio del carro. Fui que enganchado por aquel carro, me fui con el hombre. Llegamos al evento y cuando dieron la charla de la familia, me impactó tanto aquel hombre que hice un pacto con Dios. Yo todos los días de mi vida, antes de que me caiga un chorro de agua en mi cuerpo, oro a Dios. Y siempre lo he hecho. Como costumbre, no como, tal vez no con lo más profundo de mi corazón, pero le pedí a Dios que me quitara aquello de las mujeres, que no quería saber más de mujeres. Yo no quiero saber más, Señor. Pero cuando eran las 2 de la tarde, el día siguiente, me agarraba una desesperación. Y si no me llamaban las mujeres que tenía de contacto para conseguir mujeres, yo empezaba a llamarlas desesperadamente. Tanto para tener mujer para mí, como para los 2 amigos que me acompañaban permanentemente en esa fechoría. Y fíjense que hice un pacto con Dios y le dije, Señor, no quiero más saber de mujeres. Cuando salimos del Sahel, que nos entregaron los celulares, yo andaba 2 celulares y empiezan a sonar aquellos celulares. Y fíjense que eran de mujeres. Pero yo, como había hecho mi pacto, dije, no. Cuando venía bajando la cuesta de la Virgen, me cayó una llamada. Yo había conocido en el intervalo de tiempo que tenía la sociedad con los amigos que le dije que habíamos hecho suficiente recurso económico. En un vuelo yo había conocido a una mujer que tenía el esposo de Wisconsin. Y fíjense que esa mujer venía todos los fines de mes para estar conmigo aquí en Tegucigalpa. A mí se me olvidó que esa mujer iba a venir para no yo llamarle y decirle que no viniera. Y cuando venía bajando por la cuesta de la Virgen, una llamada de una amiga y me dice, pucho, usted es un irresponsable, me dice, fíjate que fulano tal vino, me dice, y usted me dice, a saber dónde se ha metido, qué hay, su trabajadora me dice, lo ha negado, y yo, mire, fíjese que dígale por favor a ella. Yo vengo ahorita, le digo, exactamente de Ciguatepeque, bajando la cuesta de la Virgen. Ah, pero si ella está en Comayagua, pase a recogerla. Imaginen cómo es de bandido el diablo, ¿verdad? Y entonces le digo yo, no, dígale por favor que se vaya, porque yo a partir de este día no quiero saber más de mujeres. Continué yendo al capítulo, ya como integrante del mismo, y pidiéndole a Dios que me quitara aquello de las mujeres de mi vida. Porque yo nunca he bebido, nunca he fumado, nunca me he drogado. Y aquí en este recinto hay personas que me conocen y que saben que pude hacerlo en las condiciones en aquel tiempo y nunca lo hice. Jamás lo he hecho. Pero eso de las mujeres era una cosa terrible para mí. Gastaba mucho dinero porque no era de gratis.
No era por mi bonito físico, sino que era por el billete. Y ni así lo quería entender, porque como tenía el recurso económico no me importaba. Perdí el haberme reunido en aquel capítulo y estar frecuenteando las cosas de Dios. Perdí la relación de amistad que tenía con todos los amigos aquellos que tenía, exceptuando uno que lo siento en mi corazón porque falleció en los Estados Unidos y no tuve la oportunidad de poder compartir con él sus últimos días de su vida, que fue tan especial conmigo. Pero el resto de los amigos que teníamos, donde nos reuníamos, todos los perdí. Porque no eran amigos míos por mi persona, sino por lo que ocasionaba con ellos. Acepté a estar en el capítulo y seguir siguiendo en el capítulo, y le pedía en esta papeleta todos los días que iba a la reunión del capítulo que me diera la ayuda idónea, que me pusiera la compañía que debería de tener yo para mi vida. Y fíjense que Dios escuchó mis súplicas y mis oraciones y me dio una mujer extraordinaria, una mujer especial, tal y como yo se la pedí. Yo soy un señor ya adulto de 61 años de edad y Dios me dio en aquel momento una muchacha de 26 años, profesional, es arquitecta y es la persona que me ayuda actualmente a desarrollar los proyectos de construcción, y lo hacemos juntos y con buen suceso porque es una administradora espectacular, una mujer ordenada. Nos casamos y con dificultades. Yo ya tenía 4 hijos, pero ella quería procrear un hijo y nos costó casi 4 años de nuestra vida. Y a través de pedirle en esta papeleta, Dios nos concedió la oportunidad. Ella se hizo tratamientos aquí en Tegucigalpa, en los Estados Unidos, en Guatemala. Al final terminamos en San Pedro Sula y pudo concebir. Pero concibió y con una dificultad que tuvo 7 meses acostada permanentemente. Pero nosotros todos los días orándole a Dios, nos dio la oportunidad de tener nuestra hija, que ahora ya tiene 4 años de edad. Quiero decirles que después de hace 10 años que yo me casé con esta muchacha, nunca más en mi vida he tenido una mujer que no solo será ella. Me hice la idea y me puse como unos caballos que le ponen a los lados de los ojos para no ver a los lados y no tener que ver la tentación de las mujeres. De tal forma que para mí no existe ni una mujer más que la esposa que Dios me dio para mi vida. Dios ha hecho maravillas en mi vida. Fíjese que por desórdenes administrativos míos, todo el mundo sabía que tenía el desorden y el problema, menos yo. Y me quisieron meter al troco. Me quisieron meter a la cárcel. Unos por hacerme daño y otros por venganza y otros por aprovecharse. Pero Dios puso en mi camino, en el interín, que iba a hacerse el proceso para que yo pudiera honrar y cumplir con los compromisos que tenía, y no permitió que yo fuera a la cárcel. Quiero contarles que mi mamá, viviendo aquí en Tegucigalpa, y yo viviendo aquí, abandonada.com, mi pobre madre, no sabía yo que ella tenía problemas en las 2 rodillas con una enfermedad de artrosis. La artrosis le provocaba un dolor terrible de tal forma que ella no quería, ya no se paraba para caminar. Cuando yo me di cuenta, como ya estaba en la fraternidad, lo puse en mi papeleta y Dios me hizo el milagro que mi madre
camina sin ninguna dificultad. Se levantó de aquella cama solo con la voluntad de Dios. Particularmente, yo tenía 3 hernias en mi columna, en la L1, L4, L5, y de igual forma, pidiéndole a Dios todos los días y poniéndole en la papeleta para que me quitara aquel dolor insoportable que tenía. Y me puso la mano de un médico, el cual recibí tratamiento, y quiero decirles que yo, por obra gracia del Espíritu Santo, yo estoy sano de mi columna. No tengo más problemas, se acabaron los problemas de... Pues ahorita que estábamos nosotros en la pandemia, cuando estábamos así virtual, teníamos de testimonio a un fraterno de Mangulile. Nunca lo he visto, no lo conozco, no sé quién es. Dice que aquel hombre, cuando terminó el evento de su testimonio, dijo, yo quiero orar, dice, por 2 personas que están aquí particularmente, dice, en la plataforma virtual. Uno que tiene un problema que, ni me acuerdo qué fue lo que le dijo, pero otro dice que tiene un problema en la rodilla derecha que ya no puede levantarse. Ese era yo. Me había dado una enfermedad que fui donde ortopedas, fui donde neurólogo, fui donde todos los médicos posibles, e igual seguía con aquel dolor tremendo. No podía ni levantar el pie, ni siquiera 2 centímetros así, que no soportaba el dolor. Y ese hombre dijo, quiero decirle que en el nombre de Jesús, sano está, y que ese problema de la rodilla no existe más para él. Y dije yo, tiene que ser conmigo, pues. Estaba sentado, me paré, empecé a flexionar mi rodilla, y hasta el día de hoy nunca más he vuelto a sentir dolor en mi rodilla. Esas maravillas hace Dios por uno en la vida. Hace 4 semanas tengo una hija que es abogada. Aparentemente estaba llevando 2 casos de unas personas de violencia intrafamiliar. No de droga, no de lavado de activos, de problemas de verija entre marido y mujer. Y mi hija le habían quemado ya un carro, no me lo comunicó, no sabía porque no convive conmigo. Y alguien fue, un malnaciente, un malviviente, fueron 2 a la colonia donde ella vivía. Le quebraron los vidrios de los carros de los 2 hijos míos, del varón y de la mujer. Le metieron bombas molotov a los carros para incendiárselos, provocando para que ella saliera de la casa. Y quien salió fue mi hijo. Ellos estaban subidos en la moto y mi hijo tuvo la desgracia de quitarle la vida a uno de los malvivientes. Triste y abatido, él se presentó a la autoridad voluntariamente, fue a la audiencia, le dieron medidas sustitutivas, pero el fiscal estaba pidiendo cárcel para él, aún y que había sido en defensa propia. Entonces, nosotros tenemos este documento, este fax celestial. Le pedí de todo corazón a mi Dios que no permitiera que mi hijo fuera preso, porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, pero tampoco hoy debería estarle rezando los últimos días a mi hijo en la iglesia, si no hubiera sido lo contrario. El abogado defensor de mi hijo le dijo al fiscal que si tenía el récord de la persona que había sido abatido, nunca lo quiso presentar, pero él sí lo presentó. Un tipo que tenía 2 sicariatos y 3 veces había estado preso por pertenecer a maras y pandillas. Aún con todo y eso, el fiscal pidiendo cárcel para mi hijo. Pero Dios escuchó el clamor y la oración y el pedimento que le hice yo a través de este documento, de esta papeleta.
Y Dios, gracias a la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, la semana antepasada fue la audiencia inicial y le dieron sobreseimiento definitivo. Esas cosas, esas maravillas, le debo yo a mi Dios. Por eso quiero en este momento que ustedes repitan conmigo una oración que yo hice hace mucho tiempo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador, pero tú, Señor, perdona mis pecados. Entra en mi corazón, toma control de mi vida y mis actos y el de mi familia. Inscríbeme en el libro de la vida y no me borres nunca jamás. Todo te lo pido en Cristo Jesús, que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Muchísimas gracias. Este testimonio es para la honra y gloria del Rey de Reyes. Muchas gracias. Los que conocemos a Roberto con más de 25 años, sabemos que es verdad todo esto. Conozco a Roberto hace mucho tiempo, en todos los aspectos, en la profesional, en lo personal. Nuestros hijos fueron compañeros de colegio, graduaron juntos. Y sí, sé que de donde ha venido Roberto, al cambio que ha hecho es tremendo. Lo conozco muy bien y todo lo que él decía de las mujeres y esto era cierto. Con Dionisio, pues, fueron socios por mucho tiempo y son buenos amigos. Ahí los conocí a los dos casualmente. Dios puede hacer cualquier cosa en la vida de un hombre, ¿verdad? Transformarlo de una manera tal que su debilidad se convierta en una de las grandes fortalezas, porque Roberto, su debilidad eran las mujeres, pero él pidió que le quitara ese deseo tremendo de las mujeres, ese desenfreno, y Dios lo cambió. Dios lo ha cambiado, un servidor